Hola, bienvenidos una vez más a su programa Ecosinodal. Recuerden que es un podcast generado por la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de Cuernavaca en México. Soy Heriberto Jiménez, secretario ejecutivo de la Vicaría de Pastoral, y los invitamos a que el día de hoy nos acompañen. Hoy tenemos un tema muy especial para nuestro podcast, siendo que ya merito iniciamos el mes de la Biblia, que es septiembre. El podcast de hoy está intitulado Reflexiones bíblicas y pastorales sobre el reino de Dios. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el Padre Juan Valentín. Padre Juan Valentín, pues bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, Padre Heriberto, te agradezco la invitación. Contento por este momento, ¿verdad? En que podemos compartir alguna reflexión acerca, pues, del reino de Dios, del llamado que Dios nos hace a anunciar su evangelio. Pues muy bien, Padre Juan. Antes de comenzar, Padre, háblenos un poquito de usted, de su persona, cuántos años de ordenado tiene, un poquito para que lo conozcamos. Pues bien, yo soy el Padre Juan Valentín Rodríguez, originario de Morelos, de Emiliano Zapata, sacerdote diocesano, ya desde hace 8 años. Somos compañeros tú y yo de ordenación, pues claro que sabes también, ¿verdad? Un poco sobre mi proceso vocacional. Y bueno, actualmente presto mi servicio dentro de la Casa del Seminario como formador de primero y segundo año de teología. ¿Y cuántos años de ordenado tiene, Padre? Pues bien, 8 años. 8 años, sí, yo también sé. ¿Verdad? Padre Juan, un poquito, usted tiene una especialidad, realizó estudios eclesiásticos, en el seminario estudiamos filosofía y teología, pero adicional, ¿usted qué más estudió? Sí, tuve la bendición de Dios por una gracia, ¿verdad?, a través de nuestro obispo, de ir a estudiar a Roma 2 años, teología sacramentaria. Pues mi especialidad es la teología de los sacramentos, ¿verdad? De hecho, son las materias que imparto dentro del seminario. Y padre, usted dentro de esa materia, en cuanto a su tesis, ¿en qué se especializó así puntualmente? Yo, al momento de hacer la tesis, elegí un tema bíblico que tiene que ver con la Eucaristía, el significado bíblico, teológico, sacramental de las palabras de Jesús sobre el cáliz, de manera particular en Mateo y en Marcos, que son una tradición que nos presenta la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el significado de la sangre? Lo que Jesús dice acerca de la sangre, ¿verdad? Tomen y beban, porque esta es mi sangre de la alianza para el perdón de los pecados. Fue lo que yo, de alguna manera, pues investigué en la tesis y expuse, ¿verdad? Pues muchas gracias, Padre Juan, por compartirnos, y quienes nos están escuchando ya se dieron cuenta, pues que parte de los estudios del Padre Juan tienen una fuerte incidencia en las cuestiones bíblicas. Entonces vamos a entrar en materia. Padre Juan, en estos estudios, en esta profundización en la escritura, en la tradición de la iglesia y sobre todo en aquellos temas que son concernientes pues para los estudios religiosos, le quisiera preguntar primero, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el reino de Dios? Bien, mira, pues estamos ya cerca del mes de la Biblia, septiembre, y obviamente la Biblia pues inspira nuestra teología, es el fundamento del cual partimos. Quisiera citar un texto, Mateo 3, 1, 2. Dice San Mateo: por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Es así como Juan comienza su predicación anunciando el reino de los cielos. Y más adelante en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Ya no es Juan, ahora es Jesús el que dice: ha llegado, ¿sí? Y nosotros, yo creo que cuando participamos de la celebración eucarística, escuchamos el Evangelio en la misa, pues nos han tocado estos evangelios que hablan del reino de los cielos.
Jesús que explica qué es el reino de los cielos a través de alguna parábola, a través de alguna imagen, ¿verdad? Y es un término que de repente pues llama la atención, el reino de los cielos, el reino de Dios ya está presente, está en medio de ustedes, ya se está cumpliendo, se va a realizar cuando llegue el final de los tiempos, ¿verdad? Y al final, algo que es curioso, tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué es el reino de los cielos en la Sagrada Escritura? Es interesante porque Jesús nunca define específicamente esto es el reino de los cielos, sino que pone más bien ejemplos, parábolas, para que nosotros entendamos qué es el reino de los cielos. Podría resultar un tanto confuso, podría resultar un poco ambiguo, ¿no? Pero al final de cuentas, tratando pues de resumir, de sintetizar, de dar una respuesta muy sencilla, ¿qué sería el reino de los cielos? Esta realidad misteriosa de la presencia de Dios en medio de nosotros, que quiere salvarnos y que quiere que vivamos conforme a su voluntad. Muy bien, Padre Juan, pues entendiendo esto como una realidad eterna, ¿verdad? Más que algo pues palpable, yo creo que por eso Jesús utiliza varias figuras para tratar de explicarnos o generarnos una idea. Y Padre Juan, ¿por qué el anuncio del reino será central en la predicación de Jesús? Ojo, a veces podemos tener una lectura moralista o incluso un tanto conductual en la escritura, pero los estudiosos mencionan que Jesús vino a anunciar el reino. ¿Por qué usted cree que este anuncio es importante en su predicación? Bien, mira, cuando se estudia la Sagrada Escritura, de manera particular los Evangelios, en las enseñanzas de Jesús se habla de una continuidad y una discontinuidad. ¿Continuidad en qué sentido? En que el tema del reino de Dios es un tema que ya aparece en el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos la historia de Israel, Israel nace como un pueblo a partir de los patriarcas, es guiado por los patriarcas, es guiado por Moisés, y llega un punto en el que Israel, en su constitución social, política, se convierte en un reino. Ellos reconocen que el único rey es Yahvé, pero miran a las naciones que están a su alrededor y dicen, queremos tener un rey como las naciones. ¿Sí? Al profeta de ese momento, pues le parece una ofensa contra Dios, ¿no? ¿Cómo que ustedes quieren un rey si ya tenemos un rey? Pero al final de cuentas, Dios permite que Israel se convierta en un reino, tenga un rey, pero ese rey está sujeto a la autoridad de Dios, a la autoridad de Yahvé. Entonces, con las vicisitudes del pueblo, los destierros, las conquistas por parte de los persas, luego los griegos, los romanos, todo el sufrimiento del pueblo, pues el reino cae, ¿no? El reino se destruye, el reino se desintegra. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? El pueblo de Israel, después del exilio, está en la espera de que ese reino se vuelva a reconstruir, vuelva a tener su esplendor. Pero pareciera ya que ya no va en un sentido histórico, en un sentido, podríamos decirlo, terreno, ¿no? Sino que ya se apunta a un reino que vendrá porque Dios enviará a su Mesías, Dios enviará a aquel que vendrá a restituir la soberanía del pueblo de Israel, a darles la libertad. Entonces, cuando Jesús llega, se encarna en la plenitud de los tiempos, pues el pueblo está esperando la realización de ese reino, la reconstrucción del reino, que llegue a su plenitud. Y entonces Jesús, a partir de esa esperanza del Mesías que vendría a liberar al pueblo, a salvar, pues es que Jesús habla del reino que ahora ya está presente en medio del pueblo, de ese reino que Él ha venido a inaugurar, ha venido a consumar y a llevar a su plenitud, pues al final de los tiempos. Por eso, en la predicación de Jesús es central el tema del reino de los cielos. Muy bien, Padre Juan, y con esto que nos explica en donde se da un paso, ¿no? De una estructura política o una construcción, vamos a decirlo así, social, ¿cómo nosotros podemos diferenciar el reino de Dios de esta estructura política, de una estructura terrenal, si la misma palabra reino, pues, evoca tal vez a un pasado o a una
situación legislativa. ¿Cómo diferenciarlo? Fíjate, hay un pasaje de la Escritura donde dice Jesús, los gobernantes de las naciones los oprimen, ¿sí? Y Jesús nos enseña que su reino no es de este mundo, sino es un reino que apunta hacia la eternidad, ¿verdad? Que apunta hacia la trascendencia. ¿Cómo podríamos distinguir un reino terreno del verdadero reino de los cielos? Que el reino de los cielos tiene valores muy específicos, ¿sí? Valores, por ejemplo, la caridad, el amor al pecador, el perdón, la misericordia de Dios, el practicar la justicia, ¿verdad? El ofrecerle a Dios sacrificios no solamente materiales, sino espirituales. Los valores del reino de Dios, pues es la justicia, el amor, la paz, la verdad, la misericordia, ¿no? Que si nosotros hoy analizamos a los reinos de la tierra, los grandes reinos que han existido a lo largo de la historia, vemos que hay momentos donde los mismos gobernantes, los reyes, en su acción tienen una distancia muy grande de estos valores del reino de los cielos, ¿no? Centrándose ya en cuestiones materiales, como bien lo decías, ¿no? Políticas, comerciales, económicas. El reino de los cielos apunta a algo trascendente, que no es ajeno a las realidades del mundo, porque estamos llamados a transformar estas realidades también terrenas y a que se instaure el reino de Dios en ellas. Entonces, donde hay amor, donde hay verdad, donde hay justicia, donde hay paz, ahí podemos decir que el reino de Dios se está encarnando. Donde hay todos estos valores que van en contra del reino, pues entonces podríamos pensar que son simples estructuras políticas que responden a otros fines menos a los fines del Evangelio, del anuncio del reino de Dios. Muy bien, padre, pues qué interesante toda esta parte de comprender el reino de Dios, pues como la vivencia de lo mejor del ser humano, una oportunidad para la humanidad de poder aprender todas estas cuestiones y trazarlas dentro de nuestras dinámicas y sobre todo por medio de la enseñanza del Señor. Y padre Juan, por ejemplo, ya nos dice usted desde el Antiguo Testamento se habla del reino, Jesús habla del reino. En los evangelios, muchas veces el domingo que vamos a misa, se habla del reino. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio del reino en la actualidad? ¿Qué implicaciones tiene en la actualidad? Fíjate, ya desde el Antiguo Testamento se nos dice que el pueblo de Israel fue constituido como un pueblo de reyes, como un pueblo sacerdotal. Nosotros en la teología del bautismo hablamos de que por el bautismo también somos partícipes de la misión profética de Cristo, pasamos a ser sacerdotes, profetas, reyes, ¿verdad? Y las implicaciones serían que nosotros como bautizados, pues estamos llamados a instaurar el reino de los cielos también con nuestra voluntad, con nuestras acciones, con nuestro proceder, pues este reino se haga una realidad. Es cierto que participar del reino es un don, una gracia de Dios, pero también implica una respuesta libre del hombre, ¿verdad? Entonces, al menos como bautizados, no tenemos que perder de vista que el fin es este, ¿no? Que el reino de Dios se instaure, que ya comencemos a vivirlos desde este momento en nuestra vida terrena para algún día participar en plenitud de ese reino en la eternidad. Pues muy bien, padre. Y por ejemplo, ahorita usted menciona que hay ciertos obstáculos para que se pueda tener esta instauración. No es difícil, tal vez suena complejo, pero ¿cuáles serían los principales obstáculos para que se pueda instaurar y vivir el reino y sus valores? Creo yo que uno de los principales obstáculos pues es nuestra debilidad humana, nuestra inclinación al pecado. Cuando por esa misma inclinación nos olvidamos de vivir los valores del reino, la justicia, el amor, la verdad, la paz. Cuando vivimos en la mentira, cuando hacemos la guerra, cuando en lugar de buscar el bien común buscamos los bienes propios, ¿no?
es impresionante. Tiempo atrás, a lo mejor entre una nación y otra, se daba una guerra y no se conocía todo, ¿no? Lo que sucedía. Hoy se da una guerra y todo se publica en el Facebook, en las redes sociales. Y uno al ver tanto sufrimiento se pregunta, ¿no? ¿Y por qué no detienen eso? ¿Por qué no se busca la paz? ¿Por qué no se busca el bien común? ¿Y por qué no se detiene? Pues porque se están buscando otros fines, se están buscando otros intereses, ¿verdad? Y es ahí donde, bueno, se dificulta esta construcción del reino y nos distanciamos de ese reino que Dios quiere instaurar, pues en nuestra vida. Y por ejemplo, padre, siendo que predicar del reino, su construcción, creo que puede ser un elemento que guíe la acción pastoral, que incluso tratar de instaurarlo nos delimita en la acción, en poder elegir socialmente de la manera más responsable. Padre, en su experiencia pastoral, ¿cómo las personas en las comunidades, los fieles, entienden el reino de los cielos? Yo creo que cuando uno está con la comunidad y te das cuenta que en esa comunidad se vive la fraternidad, cuando en esa comunidad hay un apoyo, ¿verdad?, entre el ministro, entre los laicos, entre ellos mismos, creo yo que es ahí donde ellos empiezan a entender que el reino de los cielos es vivir el amor en la comunidad, la fraternidad, la ayuda mutua, ¿verdad?, el tener cercanía con el necesitado, el solidarizarse con el necesitado, con aquel que necesita de Dios, ¿verdad? Creo yo que ahí es donde la comunidad empieza a entender qué es el reino de Dios, ¿no? El de verdad sentirse como miembros de una comunidad, no como entes aislados, ¿no? Como personas ajenas a su misma comunidad. Es así como yo creo que la comunidad empieza a entender, pues verdaderamente el reino, cuando se siente acogida, cuando encuentra esa felicidad, ¿no? Y sobre todo cuando la comunidad se encuentra con Dios, es ahí donde empieza a entender pues ese reino como un reino de justicia, de amor, de paz, de verdad. Podría parecer repetitivo, pero son los valores fundamentales pues del reino. Sí, incluso aunque pareciera sencillos, a lo mejor solamente conocemos análogos. Siempre me ha gustado pensar cuando hablamos de una justicia terrena, es una justicia con evidencias, con pruebas, que a veces se pueden falsear o pueden fallar, pero por ejemplo, la justicia para Dios es eh, pura porque Él ve el corazón. Y entonces son los valores que, aunque nosotros podemos darnos una idea terrenamente, se viven en plenitud junto con Dios. Y Padre Juan, por ejemplo, ¿podría compartirnos alguna experiencia pastoral en la que haya sentido que el reino de Dios se hizo presente de manera especial en su vida o en alguna comunidad? Como un ejemplo o una vivencia para que podamos comprender este tema tan abstracto pero interesante. Fíjate que, digo, en estos 8 años de ministerio, un tema del cual seguimos hablando por todo lo que trajo consigo, los cambios, lo que uno pudo reflexionar, el tema de la pandemia, ¿sí? Porque de repente esta indicación, ¿no? Cada quien enciérrese en su casa, no salgas, casi pues, no se visiten, ¿no? Solamente las llamadas por teléfono, evitar el contacto social, generó mucha incertidumbre, ¿no? Y en esas luces donde podíamos nosotros ver los valores del reino, a mí, digo, me impactó, ¿no? Iniciativas que de repente se tenían, ¿no? A pesar de las indicaciones que había, tener estos cuidados extremos, el visitar un enfermo, ¿no? De repente era el miedo, ¿no? Me dicen que tiene esto, pero ¿será COVID o no? Y pues decir, a ver, tengo que hacer presente ahí el reino, tengo que llevarla a Dios en ese momento, tengo que darle un consuelo. Ahí en la parroquia en Tetelcingo, donde apoyo los fines de semana, hubo un momento en el que decíamos, bueno, la gente no se puede congregar, no puede recibir la Eucaristía, no puede escuchar la palabra de Dios en el templo, el salir con el Santísimo, ¿no? Entre las calles, en las colonias, el que la gente saliera a la puerta de su hogar y contemplar
la Sagrada Eucaristía, a mí se me hizo es un signo del reino, porque después recibías mensajes y veías en los mensajes, ¿no? Gracias, Padre, lo necesitábamos, nos dio fortaleza, ¿verdad? Estos momentos de solidaridad ante los enfermos, el decir, a ver, no me importa que estés enfermo, yo te voy a cuidar. Son momentos donde yo creo que se manifestó verdaderamente ese reino de Dios en medio de nosotros. Y es que pues el reino es una realidad supra, ¿verdad? Supraeclesial y pues de repente nos cuesta un poquito comprenderlo, pero siempre me gusta pensar que Dios espera que la humanidad aprenda y que vivencie todo esto para pues instaurar completamente el reino. Y Padre Juan, por último, a quienes nos han escuchado y a quienes están aprendiendo un poquito más, reflexionando o incluso analizando su propia vida, ¿qué mensaje final les pudiera dar para que se comprometan más profundamente a vivir y anunciar el reino de Dios, de los cielos en su entorno? Bien, mira, decíamos al principio que cuando Cristo comienza su predicación, comienza anunciando, ¿no? El reino de Dios ya está presente. Ahora, Cristo no emprende esta misión de anunciar el reino, no la emprende de manera solitaria, sino que forma una comunidad. Y al final esa comunidad de los apóstoles reciben la misión de seguir anunciando el reino de los cielos. Es decir, la misión de Cristo es la misión que transmite a los apóstoles y es la misión que tiene la iglesia. Entonces, si nosotros nos sabemos iglesia, como bautizados nos reconocemos como iglesia, entonces podemos entender que es nuestra misión el anunciar el reino, el sentirnos comprometidos con ese llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Quienes nos escuchan, si eres catequista, si eres ministro de la Eucaristía, si eres celebrador de la palabra, si solamente vas a misa, si estás en algún grupo laical, ¿verdad? En tu mismo trabajo, aunque solamente vayas a misa y no estés en ningún grupo, ahí es donde tienes que anunciar el reino de los cielos. Y saber que llevar el reino de los cielos es llevar precisamente eso, ¿no? La paz, el amor, la misericordia, que otro a través de tu testimonio, de tu presencia cercana, pueda sentir esa presencia de Dios, esa presencia del reino. Pues qué interesante, Padre Juan, de repente pues se nos puede escapar que es una situación vivencial en la vida ordinaria y pues con estos consejos que nos da, pues ojalá sirva de pauta para que cada vez demos testimonio, para que cada vez más veamos la responsabilidad, no nada más de hablar de Dios, sino de vivirlo. Padre Juan, ojalá en otra ocasión nos podamos volver a encontrar para que nos comparta un poquito de su tesis, una reflexión pues más profunda sobre la Eucaristía, que de repente es de los regalos que nos ha dado Dios y no siempre profundizamos en ellos. Pues Padre Juan, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que no sea la última vez y pues agradecemos a todos los que nos escucharon. Recuerden que este podcast Eco Sinodal es un espacio para reflexionar, para analizar cuestiones pastorales y lo más importante, pues para generar un espacio de evangelización, de reflexión sobre temas pastorales y temas de interés. Los esperamos el siguiente viernes. Dios mediante nos estaremos volviendo a encontrar. Que tengan un bonito día.